Bienvenidos a esta sesión de análisis. Hoy vamos a transformar lo que a menudo parece un muro de contención en el aprendizaje de idiomas en un juego de estrategia que podemos dominar por completo. Vamos a abordar uno de los temas más fascinantes y, admitámoslo, a veces frustrantes de la gramática, los verbos en alemán. Esta presentación está diseñada como un taller interactivo para desmitificar las reglas, revelar esos patrones ocultos y dominar el arte de clasificar los verbos en fuertes y débiles. Hay muchísima energía puesta en el material de hoy, así que vamos a absorber este conocimiento y a conquistar la cima gramatical paso a paso. Vale, el plan de acción de hoy es súper claro. Empezaremos viendo si los verbos son fuertes o débiles. Pasaremos a qué es exactamente un cambio de vocal. Luego, los tres cambios principales. Después repasaremos las reglas de oro y por último tendremos un quiz interactivo para rematar. Sección 1. Verbos fuertes o débiles. El gran debate. Este es el gran misterio de la gramática alemana que el material de hoy nos ayuda a resolver. ¿Por qué algunos verbos son unos rebeldes y cambian su núcleo interno, mientras que otros son totalmente obedientes y se mantienen constantes pase lo que pase? A simple vista, podría parecer que el idioma está jugando al escondite con nosotros, pero, como veremos, bajo la superficie existe un sistema clarísimo. No es magia, son patrones puros y duros, y hoy vamos a arrojar luz sobre ese sistema exacto. Sección 2. ¿Qué es exactamente un cambio de vocal o Vocalwechsel? Aquí tenemos la definición formal, y es vital comprender cada parte. Un Vocalwechsel significa literalmente que la vocal de la raíz de un verbo cambia. Pero ojo, aquí está el detalle clave. No cambia siempre. Ocurre en formas súper específicas, casi siempre en el tiempo presente y exclusivamente para la segunda persona del singular, du, y la tercera del singular, er si es. Fuera de esos casos tan concretos, el verbo se comporta con total normalidad. Es, por así decirlo, una alteración quirúrgica. Sección 3. Los tres cambios de vocal más importantes, o lo que es lo mismo, nuestros patrones secretos. Ahora, lo realmente interesante es ver cómo esta teoría se visualiza en la práctica con el verbo geben, que significa dar. Si observamos la tabla, para la primera persona, ich, decimos gebe. La vocal E está intacta, ¿verdad? Pero al faltar a la segunda persona, zas, la E desaparece y se transforma en una I. Du gibst. Pasa exactamente lo mismo para er, sie, es, gibt. Luego, como por arte de magia, al pasar al plural con wir, la E vuelve a su sitio, geben. Este es el primer gran patrón, de la E a la I. Un ejemplo paralelo que nos da la fuente es el verbo helfen, donde du se convierte en hilfst. El núcleo cambia, pero solo por un instante. El segundo patrón se alarga un poquito más. Aquí, la vocal E no solo cambia a I, sino a IE. Fijémonos en el verbo lesen, leer. De ich lese pasamos directamente a du liest y er liest. Visualmente es como si la raíz se estirara. Es absolutamente crucial notar que, al igual que en el patrón anterior, una vez que llegamos al plural, volvemos a la base original, wir lesen. Este alargamiento es muy común y es esencial para pronunciar y entender bien. Sigamos avanzando y veamos cómo se desarrolla esto con un sonido totalmente distinto. El tercer patrón vital es el cambio de la letra A con diéresis, el famosísimo umlaut. Tomemos el verbo fahren, conducir o viajar. Empieza de manera súper predecible con ich fahre, pero de repente aparecen los puntos, du fährst y er fährt. El sonido se cierra por completo. Es el mismo mecanismo operando bajo una vocal diferente, y esto ocurre también con otros verbos de movimiento o de estado. Sección 4. Las reglas de oro. Vamos a ver cuándo aplicar estos cambios. Así que el punto crucial aquí es entender y respetar estas reglas de oro. La primera crea, digamos, zonas seguras. Nunca jamás hay un cambio de vocal para ich, wir, ia y si. Son un refugio de pura estabilidad. La segunda regla va de economía del lenguaje. A menudo en la forma du nos comemos una E adicional de la raíz, por eso decimos gibst y no gebest. Y la tercera regla, la que más cuesta, es la pura realidad del idioma. No hay una fórmula matemática para adivinar qué verbos sufrirán este cambio. Hay que memorizarlos. Pero oye, si los agrupamos en los tres patrones que acabamos de ver, el trabajo de memoria se reduce drásticamente. Y para grabar esto en el cerebro a largo plazo, el material nos regala esta frase mnemotécnica que es una auténtica maravilla. Der Vokal tanzt nur bei du und er sie es. La vocal solo baila con du y con er sie es. Es una imagen mental buenísima. El resto de las formas gramaticales se quedan sentadas observando, mientras que solo esas formas en concreto salen a la pista a cambiar el ritmo. Si recordamos quiénes están en la pista de baile, es casi imposible equivocarse al conjugar en presente. Sección 5. El quiz interactivo. Ha llegado la hora de la verdad para poner a prueba todo este conocimiento. Primera pregunta. Tenemos el verbo spielen. Sus formas pasadas son spielte y gespielt. Tomémonos un segundito para analizar la raíz.
¿Mantiene su estructura o vemos un cambio radical ahí? ¿Es fuerte o es débil? Exacto, es la opción B, débil. La raíz spil se mantiene inamovible, como una roca de principio a fin. Un comienzo excelente para ir calentando motores. Vamos a mantener el ritmo. Pregunta número 2. Trinken. Y veamos cómo se transforma en el pasado. Pasa a trank y luego a getrunken. Analizando esas vocales en el centro. ¿Qué camino está tomando? ¿A fuerte o B débil? Y esto ilustra de forma brillante el contraste fundamental del idioma. A la izquierda, nuestro verbo débil anterior, spielen, donde el núcleo ni se inmuta. Pero a la derecha tenemos trinken, la respuesta correcta a la pregunta 2. Es indiscutiblemente fuerte. La vocal de la raíz sufre una metamorfosis completa y bastante dramática, pasando de I a A y terminando en U. Cuando el núcleo cambia de esta manera en los tiempos pasados, sabemos a ciencia cierta que estamos ante un verbo fuerte. Damos un salto ahora a uno de los grandes clásicos, la pregunta 6 del material. Essen, comer. Sus formas son aats en el pretérito y gegessen en el participio. Echarle un vistazo a esa evolución vocal debería encender todas nuestras alarmas de inmediato. ¿Fuerte o débil? Totalmente fuerte. La opción A es la correcta. Y es que no solo hay un cambio de vocal tremendo de la E a la A, sino que la estructura completa de la palabra requiere atención especial. Los verbos fuertes, está claro, no piden permiso para cambiar. Y así llegamos a la última prueba rápida de hoy, la pregunta 8. Nos volvemos a encontrar con fahren, que vimos en nuestra tabla del patrón de la A a la A en el presente. Pero ojo, aquí vemos su pasado, fur y gefahren. Teniendo en cuenta la historia de este verbo a lo largo de este análisis, ¿qué veredicto le damos? Por supuesto, es la A, fuerte. Con ese salto increíble de A a U en el pretérito, confirma su estatus sin lugar a dudas. Completar esta sección a esta velocidad demuestra una comprensión real del sistema que opera detrás de todo este vocabulario. Ahora toca hacer balance con la métrica oficial de la fuente. Para quien haya acertado entre 0 y 3 es la señal perfecta para seguir practicando. El sistema está ahí mismo, esperando a ser asimilado. Un puntaje de 4 a 6 es un resultado francamente bueno y súper sólido. Y bueno, alcanzar 7 u 8 respuestas correctas significa estar en racha, un dominio absoluto del tema. Pero sin importar en qué rango caiga el resultado, el progreso real siempre se basa en la consistencia y la repetición. Las reglas de oro ya están sobre la mesa, los patrones han sido desenmascarados y los misterios resueltos. Sin embargo, un idioma es un ecosistema vivo, no es solo una hoja de cálculo con datos. Así que queda una pregunta flotando en el aire. La próxima vez que se lea un texto en alemán, ¿pasarán desapercibidas esas vocales ocultas entre las palabras o saltarán a la vista, revelando de inmediato qué verbos han decidido salir a bailar? El conocimiento ya lo tenemos. Ahora solo falta observar cómo cobra vida en el mundo real.